Bienvenidas, bienvenidos a La Moda que nos parió, el podcast de moda que quiere cambiar muchas cosas del mundo de la moda. Entre ellas, la percepción de que somos solo una banda de modernas descerebradas. Queremos profundizar en las mil cosas que nos interesan y hablar con la comunidad creativa en moda que se expresa en español. A una industria como la nuestra, que rebosa talento y alternativas súper interesantes, ya le faltaba un hueco en el espacio radiofónico hispanohablante. Así que si entiendes la moda no solo como un medio de embellecer cuerpos, sino de iluminar conciencias, eres nuestra comunidad. Yo soy Pati Cereijo. Yo soy Elena Vilabrille. Hola comunidad. Esta semana es súper especial, no solo porque el tema que nos toca y que nos concierne hoy es muy importante para nosotras, sino porque además hemos hecho la primera semana temática en La Moda que nos parió. Sí. Hemos querido poner el foco en la educación de moda y en sus protagonistas, que serían los alumnos y los alumni, que gracias a la popularidad, madre mía, cómo voy, de los estudios de moda, pues cada vez son más. Para ello tenemos la web, la hora del vermut y los moonwalks, todos dedicados a este tema, porque esta es una época súper importante y queremos entender mejor esta realidad que es tan emocionante como llena de desafíos. ¿Vale? Totalmente. Antes de empezar, ¿vale? Vamos a definir un momentito qué es ser una cosa muy básica, ¿no? Alumno o alumna, estudiante de moda, eso yo creo que todos entendemos. Alumna o alumni, según cómo se lea y en qué idioma, que proviene del latín, lo que se refiere es a esas personas que ya han dejado de estudiar en cualquier escuela, institución educativa y pasan a formar parte, pues ya de que eso ha sido una experiencia pasada. Puede ser una alumna y reciente, hay gente que a los 30 años, dependiendo de la institución, hay una relación u otra, pero ese sería un poco el concepto. Y nosotros indistintamente vamos a decir alumna y alumni y así, en plural, ¿vale? Para hablar de todo esto, estamos súper contentas, tenemos a dos invitados de lujo, Rafael García Lozano y Paula Ulargui Escalona. ¿Les damos paso, Pati? Sí, estamos dándoles paso ya. Genial. A ver ahí que van entrando. Hola. Chicos. A ver que les está conectando el audio. Sí. Buenas. ¿Qué tal estáis? Hola, muy Rafa. Bien. Hola, Paula. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Muy contentas de teneros aquí con nosotros. Sí, mucho. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es una pequeña bio de cada uno, ¿no? Para que nuestros oyentes os ubiquen un pelín. Bueno, Rafael, empezamos contigo. Si como nosotras lleváis muchos años trabajando en la industria de la moda basada en Madrid, es casi imposible que no conozcáis a Rafael Lozano, porque tuvo una época muy larga trabajando en el showroom de CIA de la moda. Si habéis estudiado moda o os habéis graduado hace poco, también es muy posible que hayáis coincidido con él. Su labor como docente en ESNE, y donde ha sido responsable del grado de diseño de moda, y en el IE de Madrid los últimos años también como colaborador del proyecto eFashion de Inditex, pues bueno, ha significado que Rafa es alguien que ha dejado huella en muchas promociones de futuros diseñadores y profesionales de moda. Así. Paula, sí, las que tú tienes. Paula Ulargui Escalona. Paula, recién graduada en diseño de moda, doble grado, diseño de moda por el IED Madrid y estilismo y comunicación por el IED Milán. Tu inquietud hacia la moda, pero sobre todo que descubriste ¿no? rápidamente hacia la sostenibilidad y la mirada más social, te han llevado a desarrollar pues, esa doble tesis que se llama bricoleur, espero decirlo bien, alrededor de la ropa de segunda mano, el vintage y la economía circular. De hecho, bueno, cuando publicaremos en la web para que todo el mundo pueda tener acceso, ¿no? Que es muy, muy bonito. La semana pasada, bueno, entre estos días, justamente estáis presentando Ground Couture, con Media Lab Prado, un proyecto colaborativo del que eres coordinadora, donde estáis trabajando la costura para partir de biomateriales y aplicaciones tecnológicas. Bueno, pues correcto todo, ¿verdad, Paula? Sí. Bueno, sí. La otra tesis, la de Madrid, la de Miriel, que fue la que en realidad me dio puerta a entrar en lo de Ground Couture, ¿sí? Que fue el proyecto de las plantas que crecían de la naturaleza, que crecían los tejidos. Qué bonito. Qué guay. Qué guay. Vale, eso también lo podemos, si lo tienes publicado, lo podemos incluir. Sí, todo esto lo incluimos en material claro, porque luego del episodio. Exacto.
y la gente puede investigar un poquito más. Pues una cosa que queríamos, hemos dividido el programa de hoy un poco por bloques, porque hay varias cosas. Lo primero que queremos hablar es de vuestras propias experiencias, ¿no? Entonces, Rafa, tú en tu caso estudiaste filología y después, como comentábamos antes, has trabajado en showroom y en otros ámbitos de la moda. Pero tu carrera, donde realmente, bueno, brillan todos los sentidos, pero una de las cosas que nos ha llamado muchísimo de tu carrera es la parte de la faceta de docente, ¿no? Y tu desarrollo en el ámbito académico. Ahora, además, has vuelto a estudiar. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo has vivido, cómo vives tú los procesos formativos? Bueno, pues a ver, yo lo primero, efectivamente, estudié filología hispánica en París y Derecho, porque hace más de 20 años, pues explicar a tus padres que ibas a estudiar moda, pues el mensaje que les enviabas era como que querías acabar en una tienda siendo dependiente, que tampoco es que sea malo, pero claro, en aquella época pues todo el mundo empujaba a sus hijos a una formación y tenías que ser graduado, si no, no eras nadie, etc. Entonces, al final, claro, para poder demostrar a mis padres que en realidad la cabeza me funcionaba bastante bien, pues elegí esta formación y luego en realidad empecé a trabajar en Cachaguer en París, en la tienda y a partir de ahí pues fui multiplicando experiencias que eran bastante interesantes, aperturas de tiendas como puede ser Citadium, que es una de 9.000 metros cuadrados cuando eran los Juegos Olímpicos de Atlanta, también el primer córner de Zara hombre en Le Printemps, entonces como multiplicar como experiencia desde el punto de vista comercial, pero ya sabiendo que moda era el sector que en realidad pues no desaparecía de mi cabeza y que siempre tenía en mente. Entonces cuando acabé, pues pensé, ¿ahora qué hago yo, hijo de inmigrantes españoles en París, aquí compitiendo en las entrevistas de trabajo con un japonés, un alemán, etcétera? Y entonces le di la vuelta al currículum y le dije, pues ya que no voy a ser el más brillante en París o me va a costar mucho, pues voy a tratar de ser el parisino en Madrid. Y es por eso que me vine. Y entonces con mis pequeños ahorros me pagué un máster en comunicación en la Francisco Vitoria. Y de ahí empecé a trabajar, bueno, en Kiabi de nuevo en tienda y bueno, luego tuve la gran suerte que me llamó CIA de la Moda, primero como director comercial de una firma y luego pues tuve que arrancar el proyecto del despacho de prensa que no existía, de ahí conocí a Patty y ahí fue surgiendo una cosa muy rara que en realidad yo veía que estaba trabajando, que había hecho un máster, pero que había miles de realidades que no se me habían contado. Y entonces ahí decidí que tenía como que hacer yo algo para que en realidad los que lleguen después sepan un poco a lo que se van a enfrentar. Y es ahí donde decidí enviar el currículum a varias escuelas para ser profe. Bueno, pues fue un poco raro porque lo envié a 5 y empecé en las 5 escuelas a dar clases, una de ellas el INTE. Entonces de repente casi trabajaba más para la docencia que para el showroom. Y poco a poco decidí que en realidad tenía que dejar el showroom para realmente ir formando a los que llegaban y ir también intentando cambiar cosas del mundo de la moda que a mí no me convencen y que obviamente de forma totalmente flipante en su momento yo pensaba que iba a poder cambiar. Pero que con el tiempo he asumido que no es que no se pueda cambiar, sino que todo es un proceso y que obviamente gran parte de ese proceso se hace en la formación. Y por eso dejé la parte más empresa para dedicarme a la formación. Ahí me llamó ESNE, empecé como profe, luego fui coordinador, luego director. Y entonces pasamos a un volumen inmenso de alumnos y entonces también mi cuerpo y mi alma y mi mente me dijo que había que parar y eso es lo que estoy haciendo ahora, tomarme un tiempo porque creo que también se nos olvida a veces de hablar de esa noción tan importante en nuestras vidas, que es el tiempo de poder parar para analizar, ver, detectar y entonces poder de nuevo poner en marcha una nueva estrategia o nuevos caminos, porque es verdad que en la docencia de moda se ha avanzado mucho en los últimos años, pero como en cualquier proceso se ha avanzado y de repente se llega a un nivel donde se ha normalizado o estamos como estancados. Entonces yo quise sacar la cabeza del agua para de repente poder de nuevo pensar y ver las cosas con otros ojos y ahí es donde, bueno, me llama Inditex y colaboramos en el proyecto eFashion, etcétera. Pero bueno, yo sobre todo como, Perdona, Rafa, el no hacer nada es un poco también lo que me ahora te apetece, motiva. efectivamente. El dolce far niente, si eso es lo mejor de la vida.
Y es muy útil de verdad a nivel de resultados también, de lo que luego te propongas, ¿no? Sí, Volvemos ahora con el mundo que decías de escuelas y cómo está el panorama formativo. Paula, háblanos tú, por favor, un poquito. Yo sé que en su día recibiste una educación secundaria bastante especial, que creo que luego un poco te marcó a la hora de entender de a ti como alumna y como alumna universitaria, etcétera. Y ahora estás arrancando, ¿no? Como decíamos, tu futuro profesional. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta etapa de estudiante y cómo la has vivido. Bueno, yo, por ejemplo, con el tema modas y lo que comentabas, yo he estado en más de 5 colegios, 4 pedagogías diferentes. Una de ellas, la que más me marcó, aparte de la Waldorf, es que me fui a un internado de una pedagogía creada por Krishnamurti, en la que se centraba mucho en que el niño se motivase a sí mismo, o sea, que el alumno descubriese qué es lo que le gusta y su propia motivación fuese lo que le hiciese aprender y no que te tengas que, o sea, por obligación aprender cierto temario. Al tú tener que tomar responsabilidad, al final todos acabamos estudiando mates y todas las que eran necesarias porque tú sabías que si no, no pasabas de curso, entonces tomabas la responsabilidad. Oh, wow. Entonces yo, por ejemplo, ahí empecé a estudiar muchísimo moda, diseño. Bueno, mi madre es diseñadora, estudió diseño de moda, es artista, mi padre es arquitecto, así que también el mundo creativo como que es parte de mí. Claro. O sea, la mitad de mi casa es un estudio y eso es una suerte enorme que he tenido, entonces siempre he podido estar creando. Pero ahí es cuando realmente empecé a encontrar lo que era, es que no diría... Bueno, lo que se me daba bien, sí, como empezar a ver cuál era mi rama en el arte, por así decirlo, y descubrí que era la moda. Y entonces, por ejemplo, a mí sí que me pasó que en estos colegios que también era muy de cuidar la naturaleza y todas estas cosas, pues cuando yo me metí en moda, decidí estudiar moda, el primer año estuve a punto incluso de dejarlo, siendo totalmente sincera. Eso es una señal. Salir corriendo. Yo llevaba toda la vida queriendo estudiar moda y cuando entré en moda dije, no quiero formar parte de esto. O sea, esto no es lo que yo pensaba que era la moda. Y sí que al final fue un poco investigación personal la que en segunda carrera me hizo darme cuenta de lo que realmente quería hacer dentro de esta industria. Y entonces ya era motivación propia de mover mis proyectos, encaminarlos por donde yo quería y seguir estudiando investigando lo que me interesaba y intentando aplicarlo en lo que me pedían en la universidad, por así decirlo, porque al final las 2 tesis que yo hice, la de Italia me la quisieron tirar 5 veces y luego me pusieron matrícula de honor y la de Madrid al principio era la loca y luego al final salió, entonces ha sido la verdad que mucho seguir la dinámica que yo había aprendido en este colegio, que era mi interés seguía por aquí, entonces voy a aprovechar los recursos que me dan, porque al final obviamente sí que hay gente en la universidad, hay profesores, alumnos de los que puedes nutrirte y aprender, o sea, no es todo por eso no dejé la carrera, o sea, no es todo una mierda, pero he tenido muy claro por dónde quería ir yo y qué es... ¿Por dónde? Bueno, es que esa autonomía es fundamental, vamos, en mi manera de entender las cosas, siempre ha de ser así, esa responsabilidad que a veces en las primeras fases, bueno, no digo por desgracia, pero en la educación primaria y secundaria quizá no es tan, en la ordinaria, pero sí que cuando llegas a una carrera o en el IED, por ejemplo, cuando tú estudiabas, pues hacer lo tuyo, ¿no? Y llevar los proyectos y los briefs a lo que te interesan y aprovechar, ¿no? Al máximo ese momento, pues siempre es una actitud que... Me parece que en realidad, si tú sabes aprovechar una carrera tal y como es moda o cualquier creativa, es tener la posibilidad de pasarte 3, 4 años explotando tu creatividad, tus ideales, tus valores a la máxima potencia. O sea, yo en realidad he disfrutado mucho, ha habido muchos que no ha sido fácil y que he entrado mucho en pánico conmigo misma. Por ejemplo, porque se contradice muchas cosas en la industria, es lo que es, pero teniendo eso claro, yo lo he disfrutado un montón. Y luego a la hora del acercamiento laboral, ¿cómo lo has vivido? Bueno, pues también justo, graduarte durante una pandemia no es como la mejor época para graduarte. Bueno, de hecho no es una mejor época para nada. La fiesta de graduación. Pero para graduarte, o sea, tampoco me puedo quejar, o sea, he estado trabajando de coordinadora
en Media Lab Prado, en este proyecto, que al final igual era un proyecto que iba mucho tiempo queriendo hacer, que no lo había podido hacer porque tenía que estudiar, entonces lo tenía ahí como en la retaguardia. En el momento que lanzaron la propuesta, o sea, como que abrieron esta convocatoria, lo presenté y se inscribió muchísima gente y hemos sido al final un equipazo que hemos desarrollado 3 trajes de biomateriales espectaculares y entonces no puedo quejar, estoy muy contenta, lo he disfrutado un montón, pero un montón. Pero no sé, también he de decir que me falta un poquito de tiempo para ver. Claro, todavía. Para tener esa perspectiva. Yo como ahora diría que obviamente no es fácil y se ve, aunque yo esté en estos como 2 trabajos, se puede ver como hay gente que no encuentra nada o obviamente bien remunerados y tal. Hombre, yo, ¿sabes lo que creo? Que también hay veces que cuando pasan estas cosas que parecen una bola en el pie, como una bola de preso, ¿no? Pero a veces lo que son es una bendición, porque a mí y a mis compañeros nos pasó que cuando nosotros empezamos a trabajar en serio fue justo en la crisis de 2008 y fue como, vaya momento para empezar a trabajar. Un poquito antes, pero al poco... Pero nos dio la libertad de que como habían bajado tanto las tarifas y todo era muy complicado y nosotros, o sea, la diferencia es que nosotros no veníamos de un mundo mejor. Entonces te adaptas, ¿no? Y, o sea, que nunca se sabe dónde, a veces si es mejor, si es una bendición o no lo es. No, totalmente. Hay como una fábula que habla de lo de buena suerte, mala suerte, quién sabe, en realidad no tienes ni idea. Totalmente. Te encuentras algo que dices, no. O sea, aparte, bueno, o sea, para la industria que tiene que moverse puede ser complicado, pero ahora vamos con eso, pero que yo creo que también en un momento dado, cuando estás estudiando, estás como formándote para el futuro y tú eres como el agente de cambio, con lo cual esta situación de un cambio tan drástico y que es vamos, es una cosa muy gorda, pero es verdad que coincide un poco con esa energía que en teoría tienes, ¿no? De poder hacer las cosas a tu manera, de las nuevas promociones, o sea, que hay un punto de... Claro. Bueno, yo creo que hay... Y por ejemplo, la sostenibilidad está pegando un boom, porque estamos empezando a ver que necesitamos ya dar ese cambio. Y está ocurriendo ahora. A mí, por ejemplo, en ese aspecto me encanta porque yo estoy trabajando en sostenibilidad solo, que eso es algo que cuando empecé la carrera es que la gente no existía. No se concebía el hueco, sí. Que iba a decir... empresas y todo. Perdón, es que estamos todos Hemos hecho ahí un grupo de 4. Es que antes también, no sé si Rafa iba a decir algo. No, yo creo que simplemente había unas cosas que destacar, que por ejemplo que se han dicho, pues una de las cosas también que decías de escucharse, yo creo que ahora mismo en la docencia es un poco difícil escucharse porque en realidad nos gritan un poco el título y la nota, ¿no? Entonces al final uno deja un poco de ser realmente quien es para intentar llegar a donde pretenden que llegue uno. Pero en realidad ese no tiene que ser, por lo menos para mí, no es la visión de la educación ni sobre todo de la formación superior o universidad. Yo creo más en la visión humanista que hay que recuperar, donde el centro, ok, todos vamos a tener que trabajar en una industria, conseguir beneficios y nadie lo ve de otra forma, pero es que el momento de la universidad es el momento de equivocarse, de escucharse, de arriesgarse, porque luego ya de otra forma es complejo. Pero claro, hay que dejar de lado la nota, el sobresaliente, la titulitis, sino la mejora, el enfoque, el progreso, saber si un alumno empieza en 3 y acaba en 4, pues lo mismo es más interesante que el que empieza en 9 y sigue en 9, porque en realidad no tiene ningún interés la constancia perpetua sin ninguna evolución y sin ningún progreso. Sí. Entonces, eso sí que lo debería cambiar un poco, creo, la educación, porque si no, de repente es que ya todos llegamos. O sea, pues ya todos tenemos un título, ya todos podemos tener un máster, ya todos podemos tener un doctorado, pero al final, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? Claro. ¿Cuál es la diferencia de que te presentes tú al proyecto de Media Lab Pro y te seleccionen a ti? No es el título, no es tu proyecto, es tu visión, es tu enfoque y es lo que hace que sea diferente al resto y que tenga como esa plusvalía que tiene que tener la formación. Es que no puede ser... yo muchas veces lo comento, pero a mí me sigue sorprendiendo que en patronaje, por ejemplo, se sigan enseñando los patrones bases. Yo lo entiendo, obviamente es como la base,
pero sobre todo habrá que entender el cuerpo, ¿no? O La sea, es como, morfología, el claro, el movimiento, cuerpo, los diferentes claro, cuerpos. y eso, por ejemplo, a mí me sorprende que todavía no esté como la anatomía presente en las carreras, cuando el cuerpo es lo que envolvemos, entonces... Y hay cosas como plan- peores. Claro. O sea, sí. Yo creo que lo más importante también es saber, o sea, como tú dices, la titulitis está, y también digo una cosa, yo creo que ya no es culpa de ninguna universidad en especial, ni la No, carrera, es genérico. de unas leyes, por así decirlo, mayores que son... Las meritocracias que no... Es cierto que en moda, en el mundo empresa, cuando te incorporas, no se suele medir eso. O sea, se mide en un mundo académico, porque además ahora los programas en España desde hace años son oficiales, con lo cual para el mundo académico sí. Para el mundo empresarial, normalmente se mira tu portfolio. Es verdad que la escuela puede darte una idea de la metodología que ese alumno ha aprendido, ha recibido, pero se sigue sin tener en cuenta. Yo, a propósito de lo que dice Rafa, siempre mi consejo a los alumnos ha sido... A ver, yo entiendo aprobar, porque yo cuando estudiaba me costaba mucho, literalmente, tenía que trabajar, pues siendo camarera, etcétera, lo que fuera, con muchas personas. Entonces, yo tenía muy en cuenta que no podía, me ayudaban, yo no podía suspender porque no me podía permitir las tasas y el tiempo de seguir estudiando. Pero una vez que me aseguraba el aprobado, del aprobado, y yo no es que quisiera sacarme la nota, me esforzaba muchísimo, pero del aprobado al 10 era como, si te gusta mi proyecto y me lo quieres poner mejor, fenomenal. Si no te gusta mucho por dónde he ido, yo he currado un mogollón, pues me parece también fenomenal la nota que me pongas. Era un poco así. No. Es que no. Bueno, de todas formas, la nota, Soy a yo mis creo que... propios alumnos, no te importe, o sea, la nota. No, no, y la nota, yo siempre se lo decía también a mis alumnos, hay que recordar que es una evaluación puntual en el tiempo. Claro. O sea, me refiero, es como en la vida, el día que te casas, pues tu marido es el 10. Pero luego 10 años después ya luego te... van pasando los años y dices, bueno, pues era un 7. Y luego de repente llega un hijo o otro proyecto y vuelve a ser un 10. Pero es que nadie es continuamente un 10, un 9, un 8. Ciertamente. Entonces, Totalmente. cuando llega la nota mala, pues lo que hay que hacer es recomponerse, entender lo que hay que hacer y volver a proponer algo tratando de pulir lo que haya podido fallar, pero tampoco ver como el fin del mundo. Pero yo más que por la industria, Elena, lo decía mucho por el entorno. Los padres, los tíos no entienden que el Eso diseño de totalmente, moda puede ser totalmente. una carrera, parece que todavía estamos como por debajo de Carreras. otras carreras, ¿sabes? Es como en plan, pero a ver, claro, estudiar diseño de moda es como estudiar biología, o sea, no tiene ningún, no es ni más ni menos, es simplemente una especialidad diferente. Y hablando justamente del panorama educativo, ¿no? Y de que ahora mismo está súper de moda estudiar moda, nos gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué opináis de cómo está el panorama educativo de moda actualmente en España? ¿Cuáles creéis que son sus puntos fuertes y dónde creéis que hay necesidades que hay que cubrir? Vamos, lo bueno y lo malo, una de cal y una de arena. Si no os importa, empiezo yo, porque lo mismo dedicándome a ello tengo como una perspectiva o un análisis un poco más profunda de lo... Yo creo que simplemente hay un síntoma que es muy español o un mecanismo que es como muy español, que es como que las cosas se repiten, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en Malasaña, estoy deseando poder escapar de aquí ya, porque he vivido la época en la que se vendía un cupcake y entonces ya todo el mundo se pone a vender cupcakes, ¿no? Y entonces vives en Disneyland, pero estás en Malasaña. Es una cosa súper rara, ¿vale? Sí, ya no existen las torrijas, los churros, la grasa, la comida de la abuela, etcétera, no son todos cupcakes y todo. Pues con la docencia en moda pasa un poco lo mismo. Es decir, que de repente hay unos centros que le dedican años al diseño y esa especialidad, como puede ser el IED, y de repente surgen otras propuestas como es normal, como yo, por ejemplo, he trabajado para ESNE, que también es normal, y van ofreciendo una especialidad. De repente, todas las escuelas ofrecen moda. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues igual que en otras disciplinas, se va a ir creando una burbuja. Entonces, es verdad que se va mejorando porque cuanto más competencia, pues cada uno va buscando como un poco cómo hacerlo, herramientas, y entonces pues tienes que ir mejorando, pero a la vez se crea una burbuja. Entonces yo, para mí, el momento es el momento de, no significa parar de estudiar moda, sino de entender que en moda no hay un camino. Es decir, que en España tenemos como las grandes carreras de diseño de moda, las grandes, pero tiene que empezar a haber otras líneas de formación que no sean únicamente el diseño de moda. Es que la industria de la moda es muy compleja, es muy amplia, y entonces no hay que esperar tampoco a tener un posgrado o un máster o irse al extranjero, que ocurre muchas veces, para también formarse en lo que uno pueda querer, ¿vale? Entonces,
Y no puede ser tampoco que la otra opción es estoy detrás de una máquina de coser en formación profesional. Es que hay muchas cosas en moda. Hay jefe de producto, estilista, empresas que se dedican a la comunicación como un showroom, entender cómo se vende una colección, comercializarla, y todo eso se suele ver tarde o no se suele ver del todo, porque luego también hay que pensar que la formación es lo que es. Son 3 o 4 años y no da tiempo para ver siglos Todo. y siglos de avances y de formas de enfocarlo. Entonces yo creo que hay 2 caminos. Una es la diversificación, para que todos los que nos llame el mundo de la moda nos podamos ver reconocidos en alguna especialidad, y luego creo que hay también el momento de concienciarse que hemos querido posicionarnos como estudios oficiales, estudios reconocidos, da igual cual sea, etcétera. Pero claro, eso requiere también que por parte del sector moda ahora vengamos a trabajar de verdad. Es decir, a mí me sorprende todavía que en moda no haya instituciones oficiales para hacer patrones como una patronoteca a nivel internacional, que a nivel textil cueste la vida encontrar información. Todo eso también tiene que ser nuestra labor de docente y de alumnos y nuevos graduados que vengan a construir las herramientas que hagan que por fin se nos vaya un poco a cambiar esa etiqueta de superficial, ¿no? Porque al final, si siempre se enseña lo mismo de moda, siempre se nos verá igual. Pero es que de forma interna tenemos que empezar a decir, pues no, va a haber este organismo, va a haber esta institución, va a haber, o sea, no sé, yo por ejemplo, me da mucha rabia ver que yo he crecido en París, en Francia, y ver que se defiende los oficios, Totalmente. me refiero a los de las manos, y que en España estemos perdiendo todo. O sea, que es muy triste que vengan los diseñadores de fuera a por nuestras alpargatas, pero que dentro, de nuevo, nosotros la alpargata Ni caso. nos la bufa. Es que ni pensamos que puede ser como algo. ¿Cuál es el problema? Que va a llegar un momento donde ya no esté ni la alpargata, ni el Ni abanico, nada. Sí. Lo bueno es que estamos a tiempo todavía de dar ese testimonio y de engancharlo en caliente, o sea, que no sea de libros, me refiero. Por eso creo en la diversificación, que hay que, como que todos los puestos se tienen que ir alimentando de nuevas generaciones, y no solo la que todos pensamos, o sea, todos no vamos a ser influencers. Eso lo tenemos que eso está entender. claro. Porque entonces la influencia ya no tiene ningún sentido. Paula, entonces, ¿cómo ves tú, cuéntanos un poquito, cómo ves tú el panorama nacional, y si quieres un poco también en paralelo a tu experiencia en Italia, cómo ves el momento de estudiar moda? Yo veo que España es muy triste porque creo que es un país con una, lo siento, con una cultura, con unas fábricas, no cultura ya no cultura nuestra, sino cultura dentro de la industria de la moda, como tú has dicho, el tema del calzado. Incluso diría que ahora en todo el tema de sostenibilidad de la innovación tenemos bastante... Sí. Están moviendo y que te juro que hablo con gente y que me dice, pero si España es un país que ahora mismo se está marcando una diferencia, y yo te juro que cuando me lo decía así, pues me da pena que con lo que podríamos ser nos quedemos en siempre un plano como que está ahí al límite, al punto de llegar, o sea, porque podríamos ser un país igual de importante que Italia y Francia dentro de la industria. Yo responsabilizo de eso, y yo lo he dicho desde el día en que yo empecé a estudiar moda. Yo siempre he responsabilizado de eso. Creo que no hay una cultura de moda, y no hay sobre todo instituciones que permitan ese desarrollo, ese darle valor a lo que vosotros... Porque hace falta eso. Si no lo recoges, si no le das forma y no lo valoras, si no lo custodias, si no lo difundes, entonces, y aparte no creas las redes y la industria, etcétera, es como lo que dices tú, Paula, hay cosas, pero no está interconectado, organizado, potenciado, cubierto. ¿Cómo se conecta? Pues es que es lo que digáis de que está de moda moda. Sí, y entonces hay mucho ruido, hay un boom ahora bestial, está llena las universidades de gente que es verdad que no tiene interés, o que como que... Más bien yo diría que más que no tener interés... de lo que es la industria, de lo que es lo que parece ser, no se enseña lo que es ni la realidad de la industria, te voy a decir, ni la realidad también tampoco de lo creativo y del arte que está detrás del mundo de la moda. Yo creo que si lo comparo con... Tengo amigas que están estudiando en Nueva York, en la Parsons, que están estudiando en la St. Martins. He estado
estudiando en Italia. Tampoco diría que Italia es mejor, incluso yo salí bastante triste. No iría decepcionada tampoco, sino como que te esperas vivir en Milán un año, en una de las capitales de la moda, no sé, he vivido menos la moda allí que en España. Bueno, luego hay una realidad también que hay que contar, que yo, por ejemplo, soy de París, entonces la moda París, bla, 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 como dices tú, Milán, pero luego también hay que pensar lo bien que están valorados los alumnos españoles cuando salen fuera, y el ojo que tienen y la mano que tienen, etcétera, porque en realidad es verdad que no hay esa cultura, como dices tú, Patti, porque llegamos más tarde, había una época, bueno, de dictadura, 40 donde años de todas las cosas... parón. Claro, entonces todo eso influye. Pero luego sí que es un país de tradición en el vestir, en la cultura, en los trajes regionales, en mogollón de cosas donde realmente se ha trabajado mucho y parece que se ha perdido, pero luego eso se detecta afuera. Es decir, que yo, por ejemplo, los alumnos que he podido formar en algún momento, etcétera, cuando luego salen, en ningún momento sienten que están menos preparados o que tienen menos herramientas o menos visión. A veces todo lo contrario, incluso, porque también es muy duro crecer con la etiqueta y el lazo parisino, porque eso también te condiciona mucho. Que te pone en Es una así, situación claro, de mucha expectativa. Sí, hay ¿no? prejuicios Claro, también con lo cool, o sea, con claro, lo supuestamente superior. Para todos los lados hay claro, prejuicios. Sí, sí. claro. Hombre, yo Entonces, creo que una de las cosas que a lo mejor, esto es mi opinión personal, no puedo decir, yo no he estudiado moda en España, yo estudié moda fuera también, ¿no? Y yo sí que creo que a lo mejor aquí, y seguro que esto ha cambiado mucho, pero antes lo que había era un acercamiento como muy teórico, muy, a lo mejor menos abierto, menos del búscate tú la vida y aprende tú, y en la forma en la que tú vas aprendiendo y vas haciendo tus propias búsquedas, va mejorando y vas teniendo una forma de entender un poco la moda mucho más orgánica y mucho más general, ¿no? Sí. A No ver, sé. yo estudié aquí y tuve la suerte, la verdad, de estudiar en un lugar que, o sea, había pocos. Unos te ofrecían que era una carrera oficial que no existía, por lo tanto nada. Y luego es verdad que en el IED, en el momento que yo estudié, 2000-2001, eso era... O sea, un planteamiento alrededor de lo que tú dices, Patti, muy abierto. O sea, luego tenía sus fallos, como cualquier lugar, y sus cosas del momento. Y a nivel moda se entendía el diseñador todavía entonces como esa estrella que va, ¿no?, a deslumbrar al mundo. Y claro. entonces, como todos podemos, Operación Esto Triunfo. lo hablaba Dale. Marta, ¿no? En su intro, ¿te acuerdas? Exacto, el otro día en London Walks con ella, porque es esa cosa, ¿no? Este perfil, y ahora mismo estamos ya en otra cosa. Entonces tenía sus carencias y sus cosas, y a mí el sistema no me agradaba, pero es verdad que había libertad para relacionarte, para relacionar cuestiones, para transversalidad. O sea, eran unos estudios que dentro de lo que tal yo siento, o sea, bastante agradecimiento, porque no era un momento en el que aquí en España, con esto que estamos diciendo, y en esa época que todavía no había arrancado, pues bueno, fue bastante positivo. Una cosa, Paula, que tú además tienes escrito un poquito antes, vamos un momentito a Alumni. En concreto, o sea, lo que decíamos un poco antes, ¿no? Los últimos, lo que estaba diciendo era el diseñador. En los últimos 30 años es un poco como que las posibilidades cuando estudiabas eran, pues eso, o soy el gran diseñador, que al final no son pocos, y además presento, ¿no? Y preparo mis colecciones y deseo que se vendan, pero vamos a ver, que además normalmente tiene que ver con tener un poco de disposición económica, porque si no es difícil poder hacer esto, ¿no? O apoyo. O me voy a una gran marca, ¿no? O sea, de fast fashion, quiero decir, una empresa grande, o me voy a una empresa familiar, o luego ya, quizá que en los últimos años se ha diversificado más, ¿no? Puedo luego, lo que decía Rafa, hay muchas más cosas, puedo ser director creativo, o puedo ser estilista, o puedo dedicarme al vestuario, o sea, como esas, ¿no?, todas esas bifurcaciones que puede tener que gente que estudia diseño, pero luego lo lleva a esos otros ámbitos con lo que se ha formado, ¿no? Cuéntanos un poquito tú cómo ves el momento alumni, qué significa a día de hoy, cómo ha mutado el papel del diseñador, o cómo lo interpretas tú un poco la situación. Pues yo la verdad que justo quería hablar de una cosa que yo he visto muy presente estos últimos años, sobre todo en plan últimos años de carrera, entre mis alumnos, incluso yo me podría meter en ese grupo, que es, creo que hay tanta, como tú has dicho primero, hablar de moda es que en realidad es enorme. O sea, ya no solamente todos los roles que hay dentro de la industria del fast fashion o la industria del no sé qué, o sea, que eso ya es infinito, sino también del mundo creativo, del mundo tal, porque si es que en realidad estudiar moda no debería ser, se puede estudiar la vida y acabar en moda. O sea, y ahí es donde voy. Creo que el nuevo rol del
de diseñadores, que es lo que estoy viendo, una movida que están haciendo que a mí la verdad me emociona, es la mente del diseñador que de repente fusiona con la moda algo que nadie nunca habría mezclado. Relacionado, claro. Y no ya no solamente estilos de música, por ejemplo. Ahora hay una frase, Paula, que se ha cortado un poquito, o yo he sido yo. No, se ha cortado un poquito. Es vale. que ahora mismo la estamos perdiendo un poco. Sí, pues creo. Sí, nos hemos quedado en estilos de música. Repítela para que se te hemos quedado estilos de música. Eso, estilos de música. Ya no solo estilos de música, sino también la ciencia. Mezclar la ciencia con la moda. Investigar. Creo que, o sea, por ejemplo, yo es que he visto muchísima gente en las tesis de este último año que como yo estábamos investigando, no estábamos inspirándonos, no estábamos diseñando y haciendo dibujos, sino estábamos investigando, en plan, una investigando cómo sacar de no sé qué bacteria de la naturaleza un color para teñir su colección. Otra estaba estudiando un patronaje que partía de la espiral de no sé qué, o sea, no quiero hablar de cosas que no sé porque son sus proyectos, pero entonces, para no cagarla, pero como dentro del patronaje, dentro del textil, dentro de otras ramas, realmente crear yo creo que crear su propia carrera, su propio título, porque ya que somos titulitis, voy a realmente crear uno que sea propio, ¿sabes? Marcar ahí mi diferencia. Y eso es lo que yo creo que ahora mismo se debería explotar aún más, porque dentro de la creatividad, al final yo creo que todo lo que debería conseguir las universidades es realmente encontrar cuál es esa chispa dentro de cada alumno, que es la que realmente interesa y la que realmente va a marcar una diferencia con el resto, que luego se puede aplicar en cualquier cosa. O sea, yo puedo investigar, o sea, todo es aplicable en una industria porque es una industria que siempre necesita renovarse. Yo ahí difiero un poco porque creo que obviamente es responsabilidad de la educación, pero no hay que olvidar que el sujeto es el que estudia. Entonces, el que quiera brillar también se tiene que buscar el camino de brillar. No hay que delegar, claro. Entonces, ahí yo simplemente dos cosillas que me parece súper interesante. Y yo, por ejemplo, al igual que en Francia ya empieza a haber ese movimiento, yo dejaría de llamarlo diseño de moda porque creo que condiciona y lo llamaría ciencias del vestir, porque al final es nuestro ejercicio. Da igual el que sea. Tú puedes dedicarte a hacer un traje para un policía, un traje para el Circo del Sol. Es que no tiene que ver. Entonces, es ciencia del vestir porque es un estudio que tiene que permitir, y luego hay la creatividad, pero por eso hay que buscar caminos diferentes porque hay respuestas diferentes. Claro. Es cuando se debate si es moda o arte o industria. Bueno, pues es que es arte para algunos, industria para otros. Interrumpir, y Paula también, estamos ansiosas. Perdón, algunos lo fusionan también. ¿Sabes? Que no hay una respuesta. Es que es ridículo buscar una en un campo en el que hemos reconocido del principio que somos múltiples y que somos diversos y diferentes. Total. Y de repente es querer ir a una. No se entiende muy bien. Al final perdón, y yo soy breve, no voy a interrumpir, simplemente quería decir que tiene que ver con esa necesidad de etiquetar. Claro. Necesitamos etiquetarlo todo, necesitamos ponerle a todo ponerlo en un cajoncito y que no se mueva de ese cajoncito. Y ahora mismo en la disciplina del vestir, de la indumentaria, del indumento, como dice Ladrón, es muy amplia y es muy general, ¿no? Ya os dejo. Perdona, Paula, ahora te dejo, que además, si no te da tiempo a aportar más, pero me gusta mucho lo que dice Rafa, pero ayer recordando para un proyecto una cosa muy básica, que es la etimología, ¿no? Entonces, los dos significados más básicos, otra vez redundante, de la moda es, por un lado, no lo voy a repetir bien, ¿vale? Como en el diccionario, pero es esos elementos del vestuario, los accesorios, etcétera, que generan una estética, patapán, y luego todos esos mismos usos y costumbres. O sea, una cosa así, la indumentaria es lo que está de moda, que es una cosa muy heavy, es que damos un salto muy grande. Hace como 15 años empezó a decir eso, 20, lo del way of living. No solo es lo que te pones, es cómo vives, tu dirección creativa. Entonces, la comida que me como, no sé qué, que llegó hasta cansar, a mí por lo menos, y todo el mundo como, no, reflejo toda mi vida y tal. Pero es verdad que la moda, y no es un concepto de ahora, sino que tiene eso, ¿no? También no hay que olvidar que la moda nació, lo que es moda, no indumentaria, a principios del siglo pasado. O sea, que es bastante reciente, que el hueco de España de 40 nos pillaba muy en... Antes no había lo que es moda, había vestirse. Claro. Paula,
Perdón, me he embalado. Nada, solo decir que lo mismo que te has dicho, Elena, también es una ciencia del vestir, porque la moda es una ciencia de la indumentaria. Entonces, incluso es una ciencia que tiene muchísimo poder, porque puedes mover cómo se mueve la sociedad, Sí. porque al final todo el mundo se lleva por las modas, y cómo vive la gente. Claro. Porque la gente quiere vivir de una manera o de otra, y dependiendo de una cosa o de la otra, consigue esto. Entonces, también es una ciencia que, o sea, no es solamente las típicas de si patronajes, no sé qué, a mí me parece espectacular la idea que has dicho, la de llamarlo ciencias del vestir. Sí, voto por la propuesta de Rafa. No, que me encanta. Yo solo quería decir que haya ciencias del vestir, que haya otras cosas, o sea, que no tenga por qué haber una única. No, pero es que ciencias del vestir sería un paraguas que englobe. Espera, y con eso me defiendo lo que has dicho. Como docente te doy toda la razón. O sea, no es responsabilidad del docente darle eso. Eso lo tiene que descubrir cada alumno. O sea, lo que quiere investigar lo tiene que descubrir cada alumno. Es solamente conseguir crear esa chispa en la cabeza. Porque la gente que puede hacer un pequeño inciso. Que tiene muy claro y que se ha explotado, ya gente que termina de estudiar no ha clicado, no ha conseguido despertar esa cosita, y entonces está como en... Que a lo mejor también tiene que haber gente para todo, ¿eh? Claro, y otros procesos, ¿no? Y su proceso de alumni y de alumno es diferente, y luego a lo mejor pues se va por otros lados, pero lo que se formó le valió. Es que hay muchas maneras, claro, de atravesar sí que es verdad que la labor del profesor realmente es esa, es saber guiar al alumno para encontrar su propia voz. O yo por lo menos como entiendo la labor de la... Justo ahí lo que quería comentar es que yo cuando hace ya más de 2 años que decidí hacer un parón en docencia, pues se volví como a intentar ordenar las ideas, ¿no? Y una de ellas era como, pero yo me dedico a enseñar. ¿Qué es enseñar? Primera pregunta que parece tonta, pero entonces te pones a buscar en el diccionario y claro, como estoy viviendo en España, pues empiezo por la RAE. Y entonces entiendo que según la RAE, enseñar es casi adoctrinar. Y entonces me eché las manos a la cabeza y dije, ¡ay! Me salgo. Claro, yo vengo de París, Francia, estudié en Nanterre, que es mayo 68, y digo, esto no vale. Entonces dije, bueno, pues voy a mirar en Francia. Y en Francia de repente te dicen que es transmitir un conocimiento e intentar encontrar un camino. Ya es algo que dices, bueno, es bastante mejor. Y luego ya te vas a Inglaterra y ahí lo que te dicen es que es la capacidad de transmitir o dar herramientas a un alumno para que sea capaz de defenderse en cualquier situación. Eso es enseñar. Y ojo, y te dejo, Paula, esto que estás diciendo es enseñanza en general. Nos hemos salido de la moda, que esto es lo más gordo, pero bueno. Es que, por ejemplo, por eso yo decía antes... Perdón, Rafa, te interrumpo para dejar a Paula que Paula se va. Sufriendo, si no. Nada, daros las gracias, me ha encantado, de verdad que me ha encantado. Ojalá salga adelante esa universidad de ciencias de la indumentaria. Seguiremos hablando de esto y montándolo. Muchas gracias, Paula, un placer. Se me ha hecho corto. Que te vaya súper bien. Ya hablaremos. Sí, muchas gracias. Hablamos, cuídate. Un besito, buen día, chao. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Estabas en la definición, en la tercera. Vaya, 3 nos hemos quedado aquí. Claro, que simplemente el cómo se enfoque o lo que se entienda de lo que es enseñar marcará los resultados que se obtengan. Y entonces, si tú le dices a un alumno, yo siempre digo, si dices la falda se hace así, 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 pues es que lo que va a hacer es muy parecido. Ahora, si tú solo le explicas que es una prenda que se apoya en la cadera, pasarán cosas. Claro. Van a pasar muchas cosas y entonces mejorarán muchas otras, tendrá los mismos problemas que ya ha tenido toda la humanidad hasta hoy en día para enfrentar el ejercicio de la falda, pero descubrirá otras formas de ver la falda que hasta ahora no se han planteado porque él aportará esa visión y eso hará que mejore el cómo se ve una falda y cómo se hace una falda y qué puede llegar a ser una falda. Pero hasta que eso no cambie, lo tenemos complicado, porque entonces se van a reproducir patrones. Eso me encanta, el concepto de muchas veces cuando transmitimos conocimiento, pero en nuestra vida determinamos la respuesta que nos va a dar la otra persona por el modo en que le hacemos la pregunta.
Sí. ¿no? Y Claro. es una belleza lo que acabas de decir, me encanta. Claro, es que yo Tener creo una que los falda como una prenda que se apoya en la cadera completamente cambia cualquier tipo de forma de acceder a ello, ¿no? Abordarlo, claro, y de conseguir claro. resultados. Y Claro. va a llegar a las mismas conclusiones técnicas seguramente, porque Mira, el solo desajuste entre la cintura y la cadera será la misma que permita la apertura cremallera del botón, pero lo mismo descubrimos otra forma de verlo a nivel creativo, no una, sino 100, y claro, o para otros ganamos. cuerpos, porque ojo, que la cadera es más ancha que la cintura, nos pasa a unas personas, pero a Personas, otras no. pero, Esa era mi claro, lucha que cuento siempre, abuela cebolleta, cuando estudiaba claro. patronaje, que yo iba a lo mío, yo me quería hacer las cosas para mí, pero no podía dar la brasa a nadie para estar tantas horas ahí modelando, entonces a mí misma. Yo decía, pero es que yo aquí, de aquí a aquí me mide tanto, digo, es que el que me das, el normal, no, yo mira cómo soy, entonces yo hacía preguntas, claro, y yo decía, pero ¿qué pasa con esto? O sea, si es que no, y mi cuerpo tampoco era muy raro, era un cuerpo, prefiero de silueta, ¿no? Pero luego es que Sí, hay sí, todo tipo. Entonces, de acuerdo. estás haciendo que bueno, ya por no hablar de género, etcétera, ¿no? Pero como que las condiciones esas al final no llevan a ningún buen lado. Ya, no. Uh -huh. Y hablando un poco más de alumni o de alumni, Ujú. habíamos un poco pensado un poco que lo que decía Elena, ¿no? De toda esta situación de no sabes hacia dónde ir. Nosotras nos habíamos un poco dado cuenta de que falta un espacio, por lo que tú decías antes, ¿no? Quizá porque no ha habido unas instituciones que se generaran o tal, pero a veces los años posteriores al estudio son duros. Yo no sé vuestras experiencias cómo fueron, ¿no? Pero cuando terminas, por un lado sales con la cabeza llena de ideas, pero por otro lado tienes una sensación de desamparo, ¿no? Como de abandono. Y porque claro, te tienes que enfrentar al nuevo mundo, que llevas tantos años queriendo entrar en él, y el problema es, vale, ¿y ahora cómo hago esto, no? Y Bueno, ahí hay cositas que yo creo. Pero primero hay que rebajar un poco las expectativas. Lo que bueno, decíamos eso antes por de decir, supuesto. bueno, claro, es que de repente has acabado con el título, pero es que no eres el hijo de Dior. O sea, alguien te lo tiene Bueno, y que aunque lo decir. fuera, sigues Y teniendo... aunque lo fueras, pero me refiero que alguien te tiene que decir, vas a empezar a trabajar como en cualquier otra disciplina. Se suele empezar desde abajo. Entonces es una cosa que hay que entender. Sí. También hay que dedicarle el tiempo y el valor al tiempo. Es que de nada sirve tampoco correr cuando en realidad no tienes experiencia. Es que cuando muchas veces todos hemos empezado y me han dicho, guau, a mí no se me paga y yo quiero cobrar. Y... Claro, pero es que el sueldo también es la recompensa del saber resolver, la autonomía. Claro, eso es al principio no lo tienes, pues tendrás que ir teniéndolo poco a poco. ¿Vale? Y Hombre, lo ideal sería que... Yo tengo un poco de conflicto con Sí, con eso esto. y digo, porque nosotros, los tres, creo que hemos empezado en un momento en el que lo normal y lo natural era empezar gratis. Entonces también yo, desde mi punto de vista, luego como profesional y con los ayudantes que he ido teniendo, pues claro, estás acostumbrado a pensar como desde tu propia experiencia. Entonces, para nosotros el trabajar gratis era lo normal, lo natural y parte del proceso. Y creo que las nuevas generaciones no lo viven igual. Cosa que me parece positiva desde el punto de vista de que, aunque no sepas nada, siempre hay que permitir poder vivir de una manera digna. Y el problema que yo recuerdo en mi caso, yo por ejemplo, para poder empezar de asistente, al principio tenía que tener 3 trabajos. Eso es la muerte en vida, eso no hay cabeza que lo resista y no haces nada bien. Hombre, Entonces, yo dejé de trabajar en Vogue por eso, perdona, Pati, porque no me pagaban y estaba trabajando de camarera y si no dejaba una cosa no podía hacer la otra, entonces no podía ganar dinero. O sea... No, yo creo que tienes razón, pero creo que hay que recordar la base del juego. Es decir, free no puede ser, tiene que haber una indemnización porque mínima. el alumno, claro, porque tiene unos gastos, pero eso es una indemnización del esfuerzo que te supone. Y otra cosa es un sueldo, que es lo que se retribuye por lo que tú aportas. Cuando tú sales de una titulación, es muy difícil que puedas realmente aportar. Entonces va creciendo porque vas como formándote, etcétera. Ahora, si tú aceptas y se te paga, lo que tienes que entender es que a cambio tú tienes que producir, claro, y es ahí donde muchas veces también acepto el sueldo, pero luego no sé hacer, y entonces es raro, porque yo, por ejemplo, te digo, decía de la moda, yo recién salido de mi máster y a mí se me dice montar un despacho de prensa que bien conoces, pues tú imagínate 25 años y decir, aleluya, es el momento profesional que más me pueda gustar, pero ¿cómo empiezo? Yo acepté, a cambio tenía un sueldo muy digno, pero claro,
unos marrones que había que enfrentar y que marrones esta mañana tampoco quieren asumir con Claro. 25 años. Pero También no, hay a que lo que me, decirlo. a lo que me No, refería, sí. un segundito, Elena. Pero que te he interrumpido antes, sí. A lo que me refería es simplemente al hecho de que me gustaría poner ahí fuera la noción de que tenemos que generar desde desde el lugar de las escuelas, tenemos que generar ese espacio de una manera más organizada. Es lo que quería yo ir a parar, ¿no? Que al final el alumno muchas veces sale y sí hay unas prácticas, pero no, las prácticas no pueden cubrir todos los tipos de disciplinas, porque por ejemplo, si quieres, sigo hablando desde mi experiencia, si quieres ser ayudante de estilista, no puedes tipificar tus horas como si estás en un showroom. Ah, no, claro. Entonces, Claro. creo que falta una parte muy importante del apoyo al alumni en la salida del proceso de educación como tal, que es el de a lo mejor tutorizarle, guiarle, ayudarle a encontrar unas prácticas donde a lo mejor no esté cobrando mucho dinero, pero realmente que le sirvan y le permitan entrar en el mundo laboral con unas capacidades que estén acorde a sus, o sea, con unas retribuciones que estén acorde a sus capacidades. Pero pienso que digamos, este sistema todavía no existe. Era un poco lo que yo quería decir. No, yo estoy de acuerdo, o sea, sé porque, vamos, totalmente de acuerdo. Lo que quería decir también es que esta incorporación, al margen de los programas alumni, ¿no? Que dice Patti que son fundamentales y habrían de mejorar, como decíamos antes, que la moda no es una única cosa, ¿no? Y que estábamos segmentando o etiquetando y que eso impedía crecer de otra manera a nivel educativo. Pues también pienso que con las experiencias laborales, y ahora está pasando con la parte colaborativa, con un montón de proyectos donde las cosas se comparten, open sources, otro tipo de proyectos, ¿no? Porque no es lo mismo que tú acabes de estudiar y llega una empresa que por tu trabajo, aunque no tengas mucha experiencia, va a sacar un rendimiento económico de tu trabajo, aunque no sea muy, todavía, ¿no? No tengas mucha, que tú estés colaborando con otra serie de personas, que esto es muy antiguo, no estoy diciendo nada nuevo, es colaboras con colegas para hacer algo por lo que no vais a ganar, pero que vais a adquirir unos conocimientos. Es decir, que hay muchas maneras también de formarse, que obviamente luego hay un momento en el que tienes que meterte en cosas que ya existen, porque el trabajo viene de las empresas habitualmente, o no sé que seas emprendedor, y entonces ya te lances tú, ¿no? Pero digo también un poco por abrir, y creo que ahora mismo está ocurriendo, la manera también de cómo aprendes, de dónde hay que aprender, porque también si aprendes de lo que ya está, a lo mejor no creas algo nuevo, que es lo que decimos todo el rato del futuro también, ¿no? Como de, bueno, pues no sé qué va a ser, bueno, es que va a ser algo que todavía no es, entonces vamos a ver si lo podemos construir, ¿no? Un poco en esa línea creo que hay opciones. Bueno, también, claro, yo respecto a lo que decía antes yo de mi visión como humanista, ¿no? De la universidad o de la formación superior, es como volver a centrar el eje en el alumno. Entonces, justo alumni es eso, es decir, que ok, somos un business, tenemos que ganar dinero, los profesores tienen que comer, los directores como Elena y yo, más que los profesores, porque para eso somos directores, pero en realidad lo que quiero decir es que el centro es el alumno, y el alumno, una vez que sale de la institución, no deja de ser alumno. Tú cuando eres profe, cuando eres profe de por vida. Entonces yo creo que sí que tiene que haber un seguimiento. Quiero que tiene que haber una organización. Hay muchas escuelas todavía donde no se trata bien el alumni, ver dónde han ido, cómo pueden ayudar a compañeros, etcétera. Eso no existe todavía. Luego ese networking que permite entre ellos. Claro. De, oye, yo estoy en tal empresa y buscan a alguien. O yo estoy en este proyecto y no se me da bien coser o patronar. Tú me echas un cable y lo otro y ahí hay una colaboración. Y luego una cosa muy importante que con Elena ahí coincidimos bastante en nuestros momentos de dirección, que las escuelas tampoco tienen que reñirse entre ellas y ir a una guerra educativa. Bien que lo saques, porque, no lo habíamos metido. Claro, porque un sector potente educativo en moda hace que solo se pueda tener unos mejores resultados, pero para todos. Da igual el alumno de donde venga. Que al final la educación es de todos y es para todos. Entonces, si las cabezas están mejor amuebladas, con mejores herramientas para enfrentarse al futuro, los resultados en moda, da igual de dónde vengamos, serán mejores. Claro. Y da igual de dónde salgas. Es que no hay que convencer a nadie de que es una u otra. Yo suscribo lo que dices. Sigue habiendo competitividad y yo desde aquí, vamos, todo mi ánimo a que eso se rompa. La competitividad colectivo, no es mala, pero hay que tener esa idea de conjunto. Por eso yo siempre digo que si dejamos de mirarlo desde nuestro pequeño lugar y empezamos a pensar, como nosotras decimos, ¿no? Desde el punto de vista de comunidad, de, vale, cada uno estáis compitiendo, obviamente, pero ante todo tenéis que recordar que sois escuelas.
Sois un lugar donde la gente se forma, sois la red que va a sostener a esos futuros graduados, ¿no? O sea, tú vas a querer tener cuantos más alumnos mejor y yo voy a querer tener cuantos más alumnos mejor. Eso es así. Claro, La cuestión es si, o sea, se puede colaborar y a la vez estar en esa situación, ¿no? Y se puede generar, por lo tanto, un sector de educación moda que sea gordo. Y esa competitividad que ocurre en la moda y en otros sectores, bueno, pues está ahí y la verdad que yo deseo que eso se rompa. Sí, que se rompa, yo también. Pues mira, hablando de deseos... Perdona, Pati, cuando se sale de país se permite, donde no se permite es dentro del país, que esto es curioso, porque luego hay alianzas con el extranjero y eso sí que todo el mundo lo ve bien y no pasa nada y todos colaboran igual con la misma de fuera, pero entre ellas no, fuera. Perdona, Di. Buen punto. No, estábamos hablando de deseos y como vamos ya acabando y vamos quedándonos sin tiempo, aunque esta vez nos hemos explayado, queríamos preguntarte, Rafa, ¿cuál es tu deseo para el futuro del universo moda? Pues, el mundo de la moda. Es una gran pregunta, pero mira, yo he encontrado dos respuestas. Venga, a ver. Una es que, por lo menos más que mis deseos, lo que yo voy a intentar. Porque a pesar de que haya entendido que no voy a poder cambiar el mundo, el sector y lo otro, sí que cada uno puede seguir todavía haciendo sus cositas para poder mejorar, ¿no? Entonces, lo primero, no convertir moda en un maricondo. Me niego en que haya etiquetas para todo, que haya que definir que el alumno... Hay que abrir caminos, que cada uno se reconozca, pero que cada uno lo decida y no venga nadie a ponérselo y a obligarle de alguna manera a buscar un camino. Luego ya ocurrirán las cosas, luego ya ocurran las facturas, etcétera. Pero en un momento inicial no hay que condicionar tanto, y menos desde la educación, porque claro, de nuevo ese valor humanista es la libertad. Es que no puede ser tener miedo a equivocarse justo en una escuela, pues es donde se ha decidido que nos podemos equivocar. Entonces, esa parte de no organización cerrada. Determinación, ¿no? Que no determine. Claro, sino apertura. Y la segunda, pues es un proceso también en el que estoy, igual que dije hace un par de años, de apagar. A mí lo que me gustaría es que la moda se desnudase, pero literalmente. Es decir, no solo quitarse ropa, porque creo que también tenemos de más. Quitarse telarañas. Claro, es que yo creo que a mis alumnos se lo decía, la ropa está sobrevalorada y la moda está por conocer. Infravalorada y por conocer. Efectivamente, entonces lo que tenemos que conseguir es dejar de ser los que aparentan para ser los que son. Hasta que eso no cambie... Nos acabas de soltar una ristra de perlas que estoy emocionada, iba a apuntarlas. Digo, bueno, pero si están grabadas. Es más, o sea, esto va de camino al episodio extra porque es una belleza. O sea, el episodio extra, no, perdona, el contenido extra del episodio, que ya me lío. Es una belleza, Rafa, qué poesía. Claro, entonces, yo creo que esa parte de decir, bueno, pues entendamos lo que somos. Ya se acabó esa era donde ya hemos entendido que en las cortes se hacía de una forma... Ya hemos entendido las influencers ya lo entendemos, pero volvamos un poco a los inicios, pero esta vez de forma organizada, porque solo a través del error se construye. Pero ya nos hemos equivocado, pero ahora empecemos de verdad. Por eso creo en esas ciencias del vestir, en aportar herramientas de verdad, en cuando busques cómo se hace una costura, que no haya 3.000 manuales y que ninguno se ponga de acuerdo, que cuando busques un patrón tengas que volver a empezar de cero cuando es algo que conocemos desde Matusalén. O sea, no puede ser. Entonces, eso es lo que desnudarse, asumir y empezar a partir de ahí. Y creo que eso es lo que mejor nos puede ocurrir, porque al final es el ejercicio que hacemos. Desnudarse para volver a vestirse, volver a verlo, volver a enfocarlo y entonces a partir de ahí pues lo mismo, algo nuevo. Pero es el momento, creo. Totalmente. Qué bonito. Además, la moda está viviendo este momento, es muy interesante lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Cómo está viendo esta transformación, esta despertar un poco a todos los niveles. Y es verdad que tiene que ser así, tiene que haber esa transformación y tiene que haber ese cambiarse de ropa. Claro. La educación, que al final, ¿no? Es lo que por eso estamos aquí hoy y es un poco donde las cosas pueden proyectarse hacia adelante de esta manera. Así que, qué guay, Rafa. Muchísimas gracias, Rafa. Es que yo estaría... A vosotras. 3 horas más. O sea, es más, colgamos y seguimos. Iba a decirte, lo que vamos a hacer es colgar y seguir, pero eso ya no lo vais a oír, querida audiencia de la moda. Te vamos a despedir, corazón,
Claro. Y vamos a cerrar el episodio. Yo solo Muchas daros las gracias porque creo que también a veces se olvida de que se puede hablar de moda, que se puede criticar y que se puede construir. Que no todo es alabar, que yo ya no compro revistas de moda, lo siento mucho porque todo es perfecto y luego yo cuando salgo a la calle, para mí nada lo es y todo puede tener otra lectura. Y entonces que haya espacios donde podamos hablar entre nosotros, teniendo opiniones diferentes y que no ocurra nada y que sigamos hablando cuando apaguemos esto, me parece maravilloso. Entonces, Pues sí. gracias. Gracias a ti, cariño, por venir y por estar con nosotros, y gracias a Paula también otra vez. Muchas gracias, Paula. Hasta aquí por hoy, comunidad. Recordaros que en nuestra web podéis encontrar siempre los podcasts y todo el contenido interesante que generamos cada semana. Ahora os vamos a hacer un avance. Y ya sabéis, nos vemos en nuestras redes sociales: YouTube, La Moda que nos parió; Instagram, @La Moda que nos parió; y por supuesto LinkedIn, La Moda que nos parió. Dejadnos vuestras opiniones y si os gusta el programa, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Seguidnos, que nos va de maravilla. Vamos. En nuestra web www.lamodaquenosparió.com está el contenido extra del programa y los artículos que hacemos con todo el amor del mundo. Esta semana, como os decíamos antes, es temática. Todo va sobre alumnos y alumni. Te recomiendo, activamos Soy Moda, el censo de la moda que nos parió. Estad muy atentos los próximos días que os lo iremos explicando. En Perfiles desentrañamos el proyecto Granary One, veterano y referente internacional para alumnos, alumni e industria. Y en 5 favoritos haremos una selección de los 5 diseñadores recién salidos del horno que nos fascinan. En nuestra web podéis ver toda la info del programa, sobre nosotras y el mega equipo que hace que la moda que nos parió sea posible. ¿Os hemos dicho alguna vez que nos sigáis? No, yo creo que no les hemos dicho nunca. Nunca, ¿verdad? Es algo como nuevo. La semana que viene nos vamos a centrar en diseño emergente. Para ello nos acompañarán las fundadoras de BIAF, la Bilbao International Art and Fashion. Esta semana, además, el viernes a la 1 de la tarde, como siempre, con David Alarcón, la hora del vermut, vamos a hablar de la oferta formativa en moda que tenemos en España. Y el domingo a las 11, London Walks con Marta Arroyo, que nos va a hacer una guía del graduado emigrante, cómo abrirte paso en la capital de diseño emergente en moda. Y ya sabéis la lista: en audio, Spreaker, iTunes, Spotify, iVoox, etcétera, 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 y en vídeo, YouTube, Instagram. Querida comunidad, nos vemos en las redes. Muchas gracias por escucharnos. Buen día, buena semana. Nos vemos el viernes. Buena semana. Besos.